Saludos a todos los seguidores de Global News Hub. En esta edición, nos sumergiremos en un tema de suma importancia, la situación alarmante que enfrenta Guillermo Zárraga, un exsindicalista venezolano detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Amnistía Internacional ha levantado su voz en defensa de los derechos humanos y la dignidad en esta situación crítica. Acompáñennos mientras analizamos los detalles. Guillermo Zárraga, un ingeniero y exsindicalista de Petróleos de Venezuela, PDVSA, enfrenta un injusto encarcelamiento de más de 2 años bajo cargos de terrorismo. En este contexto, Amnistía Internacional ha alzado la voz para denunciar su detención arbitraria y las condiciones inhumanas en las que se encuentra. Lo más preocupante es que la salud de Zárraga se ha deteriorado drásticamente en los últimos meses, habiendo perdido alrededor de 20 kilos de peso y enfrentando problemas cardíacos. La organización Amnistía Internacional ha dirigido un comunicado a la ministra para el Servicio Penitenciario de la dictadura chavista, Celsa Bautista, en el que exige con urgencia atención médica adecuada, acceso a medicamentos y alimentos para Zárraga. Además, la ONG solicita su liberación inmediata o, en caso contrario, que se respeten sus derechos humanos durante su detención. La salud de Guillermo Zárraga se ha visto gravemente afectada debido a las condiciones de reclusión inhumanas y la falta de atención médica adecuada. Las condiciones precarias han desencadenado episodios cardíacos y alteraciones en sus análisis sanguíneos, lo que requiere una intervención médica urgente y confiable. El arresto de Zárraga fue el resultado de un supuesto ataque terrorista en el complejo petrolero de Amuay. Sin embargo, Amnistía Internacional sostiene que las pruebas presentadas en su contra carecen de validez y que la acusación está fundamentada en motivos políticos más que en evidencia concreta. Zárraga ha sido asociado con líderes opositores, lo que parece haber influido en su detención. Esto destaca la persistente situación en Venezuela, donde el régimen ha restringido y hostigado a activistas y organizaciones de derechos humanos mientras el país enfrenta una crisis humanitaria compleja, obligando a millones a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. En resumen, la historia de Guillermo Zárraga representa un triste ejemplo de los abusos de derechos humanos que ocurren en Venezuela. Amnistía Internacional hace un llamado a la comunidad global para unirse en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos fundamentales. Les instamos a compartir esta historia para generar conciencia y presionar por un cambio positivo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido importante de Global News Hub. Hasta la próxima entrega.